Buenas noches, hermanos. Mi nombre es Paola Castañeda. El día de hoy voy a compartir con ustedes una preciosa enseñanza que tiene que ver con otro de los 7 yo soy de nuestro Señor Jesucristo. Por eso hoy quiero invitarlo a que oremos. Señor y Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias por este tiempo que nos permites congregarnos, aún desde la distancia. Pero sabemos, Señor, que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estás en medio de nosotros. Gracias, Señor, por este tiempo en donde podemos buscarte, en donde queremos permanecer en ti y que tus palabras permanezcan en nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser hacedores de tu palabra. Ya somos muy buenos oidores, pero ayúdanos a practicarla, a vivirla, a experimentarla, porque tu palabra es útil para enseñar, para instruir, para corregir en toda verdad y justicia, para que tú nos encuentres cabales y justos, limpios delante de ti. Recibe pues este tiempo, Señor, como un tiempo de adoración y de servicio para ti, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, hoy quiero compartir con ustedes una de las enseñanzas que he titulado Jesús es pan de vida. Hoy nos vamos a ubicar en el texto de San Juan, capítulo 6, del verso 25 al 35. Entonces lo invito a que abra su Biblia y con el favor de Dios y siendo representación de cada uno de ustedes voy a leer en voz alta. Juan, capítulo 6, del verso 25 al 35. Y dice: Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Verso 29. Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Verso 35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Bueno, mis hermanos, que el Espíritu de Dios nos ilumine y nos enseñe y nos hable. Imaginémonos en estos momentos que vamos por la calle del municipio de Envigado y vemos a un hombre que comienza a decir por ahí que Él es Dios, que Él es la vida eterna, que Él es el pan de vida, que Él es la luz verdadera, que nadie puede vivir sin Él y que todos los que crean en Él estarán saciados. ¿Qué pensaríamos nosotros de ese hombre? Que es un gran maestro, que está completamente loco. ¿Le creeríamos? Muchas personas consideran a Jesús como un gran maestro, un hombre de gran sabiduría que enseñó conceptos muy interesantes
sobre la vida y cómo vivirla. Pero a la verdad es que las personas que dicen esto no conocen muy bien las enseñanzas de Jesús. Hasta para nosotros como sus hijos, que conocemos de Él, se nos hace difícil pensar, aceptar y recordar que cuando Dios nos sacó del mundo, que es ese Egipto, prometió proveer y suplir para nuestro alimento diario y que Él mismo es nuestro sustento espiritual. Esta es la gran diferencia entre Jesús y los maestros de otras religiones. Si nosotros vamos y le preguntamos a Mahoma o a Buda qué necesitamos para ser salvos, o mejor dicho, que ellos cómo nos van a proveer, ellos nos dirían lo siguiente: haz esto, sigue estas instrucciones y veremos qué pasa, y listo. Pero Jesús nos dejó escrita en su palabra y dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Si queremos ser sustentados y salvos, miremos a Jesús, busquemos a Jesús. Por eso hoy voy a ahondar un poquito más con ustedes. Hoy vamos a aprender un poco más sobre lo que dice Cristo acerca de sí mismo. Para eso vamos a analizar otro de los 7 yo soy de Jesús en el Evangelio de Juan. Ya vimos que Jesús es la resurrección y la vida, ya vimos que Jesús es la luz verdadera, ya vimos que Jesús es la puerta. Y hoy vamos a ver que Jesús es pan de vida. Por eso hoy quiero compartirles 3 hermosos conceptos de cómo Jesús es ese pan del cielo, es ese pan de vida, con los siguientes aspectos. Con solo 3. El primero, Jesús no vino a darnos solución a nuestros problemas materiales. Él vino a darnos el pan de vida eterna. 2. Jesús es el maná de Dios para nosotros. Y 3. El que come y bebe de Jesucristo vivirá para Él. Bueno, mis hermanos, vamos con ese primer punto. Y el primer punto es: Jesús no vino a darnos solución a nuestros problemas materiales. Él vino a darnos el pan de vida eterna. Entonces los invito a que leamos de Juan capítulo 6, el verso 26 y 27. Y dice: respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Verso 27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. En este contexto vemos que luego de darse cuenta Jesús que estaban las personas que él había alimentado, en el verso 1 al verso 15, ellos se dieron cuenta de que Jesús se había ido al otro lado del mar, de Tiberias, del lago. Los hombres que fueron alimentados por él fueron a buscarlo. Pero veamos lo que Jesús les dijo en ese verso 26. De cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Jesús sabía las verdaderas intenciones de aquellos hombres que lo estaban buscando, que no lo estaban buscando sinceramente o porque creían en él, no. Lo buscaban porque querían más pan físico, no ese pan espiritual, es decir, esas enseñanzas que él daba, no,
Lo buscaban por razones materialistas. Recordemos que en este contexto en el que nos encontramos, tener pan en aquellos días era cuestión de vida o muerte. La gente, al ver el poder de Jesucristo, de multiplicar los panes, se desesperó y querían declararlo rey a la fuerza. Claro, porque es que él tenía el poder de solucionar los problemas materiales o las necesidades básicas del ser humano: comida, vestido y bebida. Vamos a ver más adelante que los judíos le piden a Dios, a Jesús, una señal. Lo cierto es que él ya había hecho la señal en ese mismo pasaje, en ese mismo capítulo. El gran milagro de alimentar a 5,000 personas, sin contar mujeres y niños, con tan solo 5 panes y 2 peces. Y esta señal no había sido reconocida por ellos. Y ellos tendrían que haber entendido que este milagro apuntaba hacia Cristo como la fuente de nuestra vida espiritual. Pero no lo lograron ver más allá. Simplemente se quedaron en ese plano natural. Simplemente se quedaron viendo la perspectiva humana. Ellos habían saciado y habían llenado su panza y querían volverla a llenar. Igualmente sucede con nosotros hoy en día. Reflexionemos. ¿Estás buscando a Dios por lo que te da? Recordemos al pueblo de Israel en Éxodo capítulo 16, cuando llegaron a Elim, al lugar de descanso y de reposo, pero luego ellos de estar en Elim partieron al desierto de Sin. Y el desierto de Sin significa desierto de pecado, porque allí ellos pecaron contra Dios. Y dice en Éxodo capítulo 16, el verso 2 y 3 lo siguiente: y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Verso 3. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a esta multitud. Mis hermanos, el pueblo de Israel murmuró debido a que ya no tenía suficiente comida. Las provisiones de ellos que ellos traían de Egipto y por todo el desierto comenzaba a escasearse y a acabarse. Y ellos tenían que sostenerse en el desierto, pero ellos creían que lo podían hacer por sus propias fuerzas. A ellos se les había olvidado lo que el Señor les había dicho, de que Él los iba a sustentar y los iba a guardar en el camino en el desierto. En otras palabras, ellos no sufrieron por hambre, porque Dios les proveyó. Tampoco vieron a su familia y amigos morir por una mala nutrición, ni tampoco tuvieron que matar a su ganado por comida mientras estaban en el desierto. Pero ¿qué pasó con ellos? Ellos empezaron a sentir hambre y comenzaron a anticipar esa hambre física. Israel selectivamente comenzó a recordar el pasado y pensaba que su tiempo en Egipto era un buen tiempo. Cuidado, mis hermanos, con nosotros en este momento, pensar que el mejor tiempo de nosotros era cuando estábamos en el mundo. Israel perdió su vista del futuro de Dios
y también tergiversaron el pasado para respaldar su murmuración. Y cuidado, mis hermanos, que esta es la forma de pensar y esta es la forma más común entre aquellos que murmuran. Hermanos, reflexionemos. ¿Cuántas veces el Señor nos pone a prueba o nos lleva al desierto y comenzamos a desconfiar de su voluntad, a no creer de que Dios podrá suplir para nuestras necesidades físicas? Dios prueba nuestro corazón a ver si estamos confiando y descansando en sus promesas. Hermanos, Dios no quiere que lo busquemos por las cosas materiales, no. Porque es que los seres humanos siempre buscamos a Dios para que nos solucione los problemas. Pero en realidad no estamos buscando a Dios, estamos buscando una solución, cualquiera que sirva. Jesús quiere que lo busquemos a Él por lo que Él es, no por lo que Él puede hacer. Pero esto para el hombre es imposible, como lo vamos a ver más adelante. Hay una diferencia entre estar vivo físicamente y tener viva la vida espiritual. Hay personas hoy en día que están muertas espiritualmente, pero vivos físicamente. Al estar vivos espiritualmente, nosotros es que debemos estar llenos de gozo, de contentamiento en todas las circunstancias que el Señor nos permita vivir sobre la tierra. Se trata de amar con pasión y con vitalidad, sacarle gusto aún a esos momentos agridulces de nuestras vidas. Cuando estamos viviendo día a día, a veces sin Jesús, damos pasos solos, sin esperanza y sin sentido. Al tener vida en Jesús, mis hermanos, estamos abiertos a nuevas posibilidades, a nuevas ideas, a avanzar a pesar de las presiones y los obstáculos que se nos presenten. En Jesús se nos exige fe en acción, porque hay un propósito y marchamos siempre hacia la meta, porque Dios es bueno. Cuando Dios nos pone en un lugar de necesidad, Él quiere hacer más que satisfacer nuestras necesidades. Él quiere enseñarnos lecciones eternas para nuestras vidas. Segundo punto. Jesús es el maná de Dios para nosotros. Leamos Juan, capítulo 6, el verso 32 al 33. Y dice: Y Jesús les dijo: de cierto, os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Aquí, las personas habían llegado al punto de interrogar a Jesús. Estaban tratando de manipularlo para que les proveyera ese pan físico diariamente, así como Dios lo había hecho con Israel durante el Éxodo. Ellos sabían citar la palabra de Dios, lo leemos en los versos anteriores, en el verso 30 y 31, donde en el Salmo 105, el verso 40, yo le invito a que vayamos. Salmo 105, verso 40, la palabra de Dios dice así: pidieron e hizo venir codornices y los sació de pan del cielo. Jesús aquí
está tratando de elevar sus mentes por encima de las cosas terrenales hacia las realidades espirituales, hacia un entendimiento de que solo Jesús, de que solo Él es necesario para el sostén espiritual. Así como el pan es necesario para físicamente nosotros sobrevivir, en Jesús tenemos maná diario para nuestras vidas. Por eso Jesús dijo, yo soy el pan que desciende del cielo. Allí en ese versículo, el maná de Dios para nosotros todos los días. Dios le dio el maná a los israelitas durante el Éxodo. Leámoslo en Éxodo 16, verso 4. Y dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Esta es una imagen de Jesús, de cómo representaba aquel Jesús que iba a despojarse de todo en la eternidad, en su trono, y iba a descender a la tierra, a hacerse cuerpo y molido por nuestros pecados. Por eso Jesús es esa imagen de como el pan de vida. Cuando el pueblo de Dios viajó a través del desierto, tenía que aprender a depender de Dios para recibir su alimentación diaria. Clamaron a Dios y Dios les entregó el alimento sobrenatural. Llovía. Ellos despertaban a la mañana siguiente y el campamento estaba completamente inundado o lleno de algo blanco maravilloso, como esas hojuelitas dulces de miel, y ellos tenían que ir y agarrar la porción para ese día. Hermanos, es igual para nosotros hoy en día. Tenemos pan cada vez que buscamos al Señor, cada vez que decidimos hacer un devocional, en la mañana o en la noche, yo estoy buscando esa porción de vida para mí. Jesús le enseñó a su pueblo Israel y también a sus discípulos a depender de Él, que le buscaran diariamente. Y nuestro Señor Jesús no ha cambiado su método de enseñanza. Asimismo nos enseña a nosotros que debemos buscarlo diariamente. Yo no puedo buscar el maná, mi maná que es Jesús, y coger la porción de hoy para mañana. No, diariamente. En otras palabras, Jesús nos enseñó a establecer el principio de tener una íntima y cercana y profunda relación con Él. Todos los días Jesús nos da suficiente comida para ese día espiritual. Nadie más nos puede proveer esto, mis hermanos. No nos lo puede dar el dinero, no nos lo puede dar el trabajo, no nos lo dan las comodidades, aunque todas ellas son necesarias. No son el alimento que nuestro espíritu y que nuestra alma y que incluso nuestro cuerpo necesita. Necesitamos tener una dependencia continua y constante de Jesús. Él es la única fuente de nuestro sustento. Tercer punto. El que come y bebe de Jesús vivirá para Él. Lo invito a que vayamos a Juan, capítulo 6.
el verso 54 al 58. Y dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Y terminamos en el verso 58. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Mis hermanos, reflexionemos cómo podemos comer de la carne de Cristo y beber su sangre. Esto nos está apuntando a la cruz. Podemos ver estos símbolos en la Santa Cena del Señor. Allí, Él dice que el pan es su cuerpo, que fue entregado por todos nosotros. Él entregó su cuerpo para ser molido, para ser partido, y nosotros, al creer en Él, estamos siendo llenos de la vida de Cristo. En cierta forma, nos alimentamos de Él, espiritualmente hablando. Y esta vida es una vida eterna. Por lo tanto, todo el que cree en Cristo tiene vida eterna. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mis hermanos, si en nuestras vidas nos apoyamos en Él, completamente nunca tendremos hambre ni sed. Nuestras vidas espirituales se mantendrán tan completas que permaneceremos firmes y constantes en el Señor. Jesús es el que transforma la existencia de nuestras vidas. Jesús estaba usando el cuerpo y la sangre para representar todo lo necesario para sostener y sustentar la vida. Entonces reflexionemos, ¿por qué no nos agarramos del pan para comer de él? ¿Por qué no buscamos a Jesús con hambre y con sed? A veces caemos en el rito, lo tengo que hacer, pero que realmente haya esa convicción de que necesito de Él. La respuesta es muy sencilla, hermanos. No es Él lo suficientemente urgente para nosotros. ¿Será que sentimos que no lo necesitamos? Aunque sabemos que estamos incompletos y que algo nos falta, no hay vida, porque la vida espiritual nos ha sido extraída tan lentamente que no la hemos notado. Es como aquella paradoja que dice que una rana dentro de una olla que se pone a hervir y la temperatura comienza a subir lentamente y la rana nunca se da cuenta hasta que es demasiado tarde. Cuidado, mis hermanos. A veces venimos a Jesús cuando el dolor es lo suficientemente grande o cuando vemos la necesidad en nosotros mismos. Reflexionemos. ¿Queremos dinamizar nuestra relación con Dios? ¿Queremos
saber cómo construir nuestra fe. ¿Queremos aprender a resistir la tentación? ¿Queremos cambiar los pensamientos de nuestras vidas? A veces queremos saber si Dios está realmente aquí vivo o solo es una teoría. Y si no está realmente vivo, tenemos que tener esa certeza y esa convicción. ¿Queremos ser personas diferentes? ¿Queremos vivir una vida transformada por el sustento y que estemos siempre satisfechos? Bueno, mis hermanos, debemos comer del pan de vida todos los días. Porque es que Jesús es el pan de vida que nos quiere alimentar hoy y todos los días. ¿Y cómo? Leyendo su palabra y orando. Eso es comer del pan de vida. La lectura y la oración no son dos actividades separadas. La lectura de la Biblia y la oración van de la mano. Lectura y oración. Dos partes de una conversación, de una intimidad, de una relación. Leer para estar llenos de la porción de hoy. Cuenta una ilustración que cuando un joven entró a la universidad, fue bombardeado por ideologías marxistas, leninistas, y poco a poco fue perdiendo la idea que dependía de alguien más, de un ser superior. Llegó a tal grado que pensó que no necesitaba de nadie, que lo único que era necesario era tener una buena cabeza para los estudios y que con eso llegaría a la cima del mundo. Pero un día este joven enfermó gravemente y se sintió más muerto que vivo. La vida para este joven ya no tenía sentido. Pero un día fue invitado por una señora que lo amaba mucho y le ofreció llevarlo a la iglesia. Esta señora tuvo que viajar a una gran distancia para hacerlo. Pero Dios le puso en el corazón la tarea a esta mujer de ir a traerlo para que tuviera la oportunidad de tener un encuentro con Jesús. Y fue así como este joven tuvo su oportunidad de conocer a Jesús y hacerlo el Señor y Salvador de su vida. Conclusión, mis hermanos, ¿qué estamos haciendo con esta provisión, con este maná tan preciado? ¿Estamos compartiéndolo con los demás? ¿Entendemos que sin ella nadie puede ser salvo? Y si lo entendemos, ¿qué estamos haciendo que no estamos compartiendo las buenas nuevas? ¿Qué estamos haciendo mientras millones de personas se están perdiendo y yendo al infierno? ¿Ustedes se han puesto a pensar eso, mis hermanos? ¿Se dan cuenta de lo urgente que es nuestra misión? Es por eso por lo que debemos prepararnos, mis queridos hermanos, seguir creciendo espiritualmente como cristianos, ir a ser discípulos en nuestro trabajo, en nuestra casa, en nuestro barrio, incluso en nuestra iglesia. Y también debemos que preocuparnos por aquellos que aún no han oído el evangelio. Porque es que hay países, hay lugares en donde hay menos del 2% de cristianos. Y lo más probable es que estas personas nazcan, crezcan y mueran sin saber y sin haber escuchado nunca acerca de Jesucristo como el pan de vida, como aquel que te sustenta, como aquel que se entregó por ti y dio la vida
eterna. Esta es nuestra deuda, no con Dios, sino con el resto del mundo, con los que están afuera, que se están muriendo y que no saben qué hacer para ser salvos. Oremos, mis hermanos, para que Dios nos dé nuevas convicciones y que entendamos la urgencia de ir y predicar el Evangelio. Dios les bendiga. Yo le invito a que oremos. Padre Santo, soberano Rey, gracias por tu palabra, Señor, porque tú eres nuestro pan de vida. Señor, porque tus palabras son verdaderas, porque tú no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si tú lo has dicho, tú lo cumplirás, Señor. Padre, gracias por ser ese sustento. Gracias por enseñarnos, amado Jesús, que tú no viniste a solucionar nuestros problemas materiales, sino a darnos el pan de vida eterna, aquella vida eterna, aquel sustento que nuestra alma y nuestro cuerpo necesita. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres el maná de Dios para nosotros, aquel pan que descendió del cielo para que nosotros hoy podamos tener esa íntima y relación con nuestro amado y Padre y el Espíritu de Dios que habita en nosotros. Y gracias, Señor Jesús, porque cuando comemos y bebemos del cuerpo y la sangre de Jesucristo, permanecemos en Él, vivimos para ti, Señor. Dios mío, pon en nosotros esa hambre y sed de tu palabra, esa hambre y sed de justicia. Pon en nosotros ese deseo por ir y hacer esa gran comisión, Padre Santo, por ir y preparar y hacer discípulos a cualquier lugar a donde tú nos lleves. Recibe todo el honor y toda la gloria, y que esta enseñanza sea para que nuestras vidas sean cada día más fortalecidas y podamos seguir creciendo en tu amor, en tu bondad, Padre Santo. Recíbelo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, mis hermanos. Que Dios les continúe bendiciendo.